presidente Al-Assad decreta ley para el establecimiento de los créditos del presupuesto de Estado para el año fiscal 2014. Damasco denuncia determinación de Washington de efectuar conversaciones con la organización terrorista del Frente Islámico. Lavrov asegura que el proceso de destrucción de las armas químicas de Siria se lleva a cabo de acuerdo al cronograma previsto. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El presidente sirio Bashar al-Assad promulgó la ley número 25 que estipula los créditos del presupuesto general del Estado para el año 2014, que monta al 1.390.000 millones de libras sirias. El ministro de Finanzas, Ismail Ismail, afirmó que el presupuesto del Estado para el año 2014 se basa en 4 objetivos principales, los cuales son seguridad y estabilidad política, garantización de las necesidades de los ciudadanos y reiniciación de la marcha de la producción y de la reconstrucción. Asimismo, destacó que se reforzará el control sobre la aplicación del presupuesto, reafirmando la necesidad de ajustar los gastos, particularmente los administrativos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Inmigrantes afirmó que nuestro país se muestra extremadamente sorprendida por las recientes declaraciones ofrecidas por el secretario de Estado de Estados Unidos, quien afirmó la determinación de su país de mantener conversaciones con el Frente Islámico para discutir sobre la supuesta ayuda no letal por parte de Estados Unidos a dicha organización terrorista, animándola además a participar en la conferencia Ginebra II a fin de lograr una amplia representación en lo que el representante estadounidense llamó como oposición siria. El portavoz sirio afirmó que este lamentable anuncio confirma el fracaso de Estados Unidos en formar una delegación que represente a los diferentes estratos de la oposición para asistir a la conferencia de Ginebra. Asimismo, agregó que esta postura de la administración estadounidense se contradice con las responsabilidades que Estados Unidos debería asumir como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en la lucha contra el terrorismo, y también se opone a los compromisos internacionales adquiridos en cuanto a que la conferencia de Ginebra no daría oportunidad para la participación de organizaciones terroristas. El representante sirio añadió que el Frente Islámico, compuesta por una serie de organizaciones terroristas armadas, coincide en cuanto a la ideología, estrategia y objetivos del Frente al-Nusra y sus conceptos takfiríes basados en fatuas del wahabismo y la acusación de que los demás son takfiríes. La Cancillería siria llamó a la representante de la Embajada checa en Siria, responsable de los intereses británicos en nuestro país, y le hizo entrega del informe médico sobre el fallecimiento del ciudadano británico Abbas Khan, quien ingresará ilegalmente a nuestro territorio y realizará actividades ilícitas dentro de nuestro país. El informe médico señala que Khan se suicidó ahorcándose, asegurando que su cuerpo no lleva ninguna señal de violencia. Durante la reunión con el representante de la Embajada checa en Siria, el vicecanciller sirio Faisal al-Mikdad acotó que nuestro país estaba gestionando la entrega de este ciudadano británico a su madre y al diputado británico George Galloway, quien había intermediado para lograr el indulto de Khan. El vicecanciller sirio denunció la politización de este asunto por parte del gobierno británico, exigiéndole que abandone el empleo de este caso a favor de sus metas políticas, sobre todo considerando que Londres es responsable del envío de numerosos terroristas extremistas a Siria. A su vez, el representante de la embajada checa agradeció al gobierno sirio por la entrega del informe médico de Abbas Khan, comprometiéndose a hacer llegar el documento a las autoridades competentes. En presencia del presidente de la Asamblea del Pueblo y del ministro de Estado para la Reconciliación Nacional, el Comité para Asuntos de Reconciliación Nacional ante la Asamblea del Pueblo examinó las vías de incrementar la coordinación y cooperación entre el Comité y el Ministerio para resolver los expedientes relativos a la reconciliación.
Los miembros del comité destacaron la importancia de aclarar las facultades del Ministerio de Reconciliación Nacional y controlar la labor de algunos comités de reconciliación no oficiales, quienes aprovechan su cargo a favor de intereses particulares. Asimismo, instaron a continuar las visitas a las diferentes zonas del país para garantizar que los armados abandonen sus armas, curar las heridas causadas por la crisis y garantizar la unidad del tejido social del país. El presidente del Comité de Reconciliación Nacional, Omar Ossi, destacó la importancia de la cooperación con el Ministerio de Reconciliación Nacional para garantizar el éxito del diálogo intersirio y la solución del expediente de los secuestrados, entre otros asuntos. A su vez, el ministro de Estado para Asuntos de Reconciliación Nacional, Ali Haidar, describió las dificultades que enfrenta su ministerio, expresando su disposición a fortalecer la cooperación con el comité para lograr sus metas conjuntas. Escuadrones del Ejército y de nuestras Fuerzas Armadas liquidaron a grupos terroristas en una serie de operaciones llevadas a cabo en las granjas de Al-Hijariye y Aelie, en las granjas de Rima, en la localidad de Yabrut, en Damasco Campo, así como destruyeron un zulo y liquidaron a los terroristas que estaban adentro en las granjas de Al-Shifonie, en la localidad de Duma. De igual manera, unidades del ejército hicieron frente a grupos terroristas armados en las proximidades del Hotel Al-Zafir y cerca de la Mezquita Nueva en Malula. Paralelamente, unidades del ejército eliminaron a numerosos terroristas en diferentes pueblos en la campiña de Idlib y entre los terroristas eliminados figura un ciudadano saudita y otro kuwaití. Igualmente, los integrantes de un grupo terrorista perteneciente a la llamada Brigada de Daoud fueron liquidados en la localidad de Benesh durante un operativo del ejército árabe sirio, así como fue destruido un vehículo equipado con ametralladora pesada. Mientras en la provincia de Alepo, nuestras valientes y heroicas Fuerzas Armadas hicieron frente a terroristas quienes intentaron agredir a los ciudadanos en el barrio de Sheikh Maksud y bombardearon sus concentraciones en los alrededores de la prisión central de Alepo y en el hospital Al-Kindi. Por otra parte, la entrada de la localidad de Beit Sahem en Damasco Campo, en un intento por impedir que los hijos de Siria regresen al seno de la patria, terroristas dispararon contra varias familias que acompañaban a sus hijos a entregarse a las autoridades competentes, luego de haber sido engañados por los enemigos del país. El atentado causó la muerte de 3 ciudadanos y la herida de otros 21. Por otra parte, 6 ciudadanos resultaron heridos tras la detonación de un artefacto explosivo en la carretera de Al-Kiswa, Al-Hariya. En la ciudad obrera de Adra, cerca de Damasco, las fuerzas del ejército continúan su avance, logrando recuperar el control de varios edificios residenciales y eliminar a los terroristas que se habían atrincherado en las referidas construcciones. Un informe publicado por el Centro Internacional de Estudio de Extremismo con sede en la capital británica, Londres, reveló que entre 3.300 y 11.000 extranjeros procedentes de 70 países se dirigieron a Siria para combatir junto a los grupos terroristas armados. Según el informe, viajaron hacia Siria durante el periodo comprendido entre finales del año 2011 al 10 de diciembre del 2013, señalando que esta cifra incluye a los que continúan combatiendo en Siria o regresaron a sus países de origen y a los que fueron detenidos o liquidados. El informe del Centro Internacional para el Estudio del Extremismo agrega que la mayor parte o alrededor del 80% de estos ciudadanos extranjeros son árabes y europeos, mientras que el restante número de combatientes extranjeros proceden del sudeste de Asia. La mayoría de los combatientes extranjeros se unen al Frente al-Nusra o al Estado Islámico en Irak y el Levante, vinculados a Al-Qaeda. El canciller ruso Sergei Lavrov expresó la satisfacción de su país por los grandes avances logrados en los trayectos sirio e iraní.
En un discurso pronunciado ante los diputados del Consejo de la Federación Rusa, Lavrov manifestó que el proceso de destrucción de las armas químicas de Siria se lleva a cabo de acuerdo al cronograma previsto, subrayando que la segunda etapa del plan requiere de los esfuerzos de un gran número de países. El jefe de la diplomacia rusa instó al gobierno y a la oposición en Siria a unir esfuerzos para luchar contra el terrorismo y el extremismo. Por otra parte, Lavrov destacó que la mentalidad de la Guerra Fría sigue dominando en algunos países de la OTAN. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, aprobó los detalles finales del plan de desmantelamiento del arsenal químico sirio. El sitio web del canal ruso RT informó que el plan establece que la destrucción de las armas químicas sirias debe ser finalizada el 30 de junio del 2014. Asimismo, el presidente de la OPAC, Ahmed Uzumcu, en un comunicado emitido hoy miércoles, afirmó que las armas químicas en Siria serán trasladadas en camiones hasta el puerto sirio de Latakia. Uzumcu consideró que las autoridades sirias son los responsables de asegurar el arribo de las armas químicas al puerto mediterráneo de Latakia y de su descargue a bordo de los buques extranjeros. El presidente de la OPAC señaló que Rusia puede participar en el transporte de las armas químicas sirias a dicho puerto, añadiendo que Rusia ofrecerá una flota de camiones blindados debidamente equipados, cisternas y asistencia logística necesaria para su traslado fuera de las aguas territoriales sirias. Asimismo, manifestó la disposición de Moscú a proveer fondos para ayudar en la operación del transporte del arsenal químico sirio. Uzumcu añadió que Dinamarca y Noruega ofrecerán buques y escolta militar para el transporte de las armas químicas en las aguas territoriales de Siria hasta los buques estadounidenses. El presidente de la OPAC señaló que el plan de desmantelamiento del arsenal químico podría sufrir alguna demora debido a varios factores. Sin embargo, aseguró que estos factores no impedirán que la OPAC y la ONU saquen el material químico peligroso de Siria antes de finalizar el actual año. Se realizó hoy miércoles la graduación de un nuevo grupo de estudiantes del Instituto Nacional de Administración Pública. Los certificados se entregaron a los nuevos graduados tras haber cumplido con todos los requisitos. En la ceremonia de graduación, el primer ministro Wael al-Haki reafirmó la importancia de beneficiarse de las experiencias de los graduados en el desarrollo de las instituciones nacionales, teniendo en cuenta el proceso de reforma administrativa y económica que lleva a cabo el gobierno. Y ahora demos paso a nuestros principales que nos han acompañado en el día de hoy. El presidente Al-Assad decreta ley para el establecimiento de los créditos del presupuesto de Estado para el año fiscal 2014. Damasco denuncia determinación de Washington de efectuar conversaciones con la organización terrorista del Frente Islámico. Lavrov asegura que el proceso de destrucción de las armas químicas de Siria se lleva a cabo de acuerdo al cronograma previsto. Como es de costumbre, les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos en la edición del día de mañana. Hasta entonces.